Hola, bendiciones para todos. Estoy muy alegre de estar aquí nuevamente con ustedes. Saludos desde nuestra hermosa ciudad de Chicago. Ha sido un invierno fuerte para nosotros. Esta ciudad en su historia con el frío. Sé que muchos me han preguntado que por qué no he vuelto a hacer videos, pero quiero agradecerles por el apoyo, por el ánimo que me han dado. Y es verdad, hay que poner las excusas, ir más allá de las excusas, dejarlas a un lado y seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Este tema que traigo hoy es bien interesante y bien importante. Lo titulé, perdón, tener propósito versus asignación y ser llamado versus ser escogido. Amén. Sabemos que la palabra de Dios nos dice en Mateo que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Como testimonio de eso tenemos a Jacob. La palabra de Dios dice que eran 12 hijos, las 12 tribus. Sabemos que todos nacieron con un propósito, pero solamente uno fue escogido para cumplir una asignación especial para Dios. Amén. Ser escogido no significa que Dios hará algo para nosotros, pero es más bien todo lo contrario. Dios nos escoge para que hagamos algo para Él, para que hagamos algo aquí en la tierra para Él. Amén. Como testimonio vemos a José, uno de los 12 hijos de Jacob. Dios lo escogió a él fue un escogido de Dios para traer libertad y salvación de la hambruna y de la escasez a toda una nación, la nación de Egipto. Y con ello también salvó a su familia y la casa de su padre. Otro testimonio es el de Moisés. Él fue escogido por Dios para traer libertad al pueblo de Israel. Las características de un escogido. Muchas veces, aún antes de nacer, a estas personas que han sido escogidas para Dios o por Dios para hacer algo para Él, muchas veces son atacados aún en el vientre de su propia madre. Antes de que nazcan, estas personas son atacadas por el enemigo, sufren rechazos. Desde una temprana edad entran en un proceso donde parece que todo está en su contra. Pero no es así, es más bien la formación de su carácter y la capacitación para la asignación a la cual fueron llamados o escogidos. Muy importante, Dios empieza a tener comunicación con ellos y a mostrarles parte de la asignación. Vemos que a José, él recibió unos sueños del Señor, le habló por sueños y le mostró parte de lo que iba a ser su futuro. Y todo lo que hace contacto con ellos es profético. Todo lo que es concerniente a su propósito divino, Dios les empieza a revelar desde muy temprana edad. Una persona escogida por Dios eh, a través de los hombres, ¿verdad? Estas personas que son escogidas por Dios, Dios a través del hombre les da poder, les da honor, les da gobierno, les da dominio y les da influencia. Vemos y favor, vemos a José cómo el faraón le entregó a él gobierno, le entregó autoridad y le entregó poder para gobernar a Egipto. La palabra de Dios nos dice que José era, aparte de Herodes, él era el segundo al mando, era la mano derecha, que en el reino no había otro más grande que José. Amén. Una persona escogida recibe de parte de Dios habilidades, gracia, sabiduría, talentos, dones. Vemos a Salomón, él fue un escogido de Dios para hacer una obra importante, una asignación.
Amén. El rey David tuvo varios hijos, pero solamente uno fue escogido por Dios para que fuera el rey sobre Israel. Y así vemos como Dios le dio a él una sabiduría sobrenatural, una sabiduría que hasta el día de hoy hablamos de ella. Amén. Vemos también a Sansón. Este fue otro personaje, otra persona que fue escogida por Dios para traer libertad al pueblo de Israel. ¿Qué debemos de hacer o qué debe hacer una persona escogida por Dios? Este mensaje es para aquellos, yo le quiero hablar hoy a estas personas que sienten que Dios las escogió para, con una asignación, con algo especial para hacer en este mundo. Estamos hablando una vez más de las personas que son escogidas, de las personas que son versus las personas que son llamadas o aquellas personas que tienen un propósito versus a la persona que tiene una asignación de parte de Dios. Amén. Entonces, ¿qué debe hacer una persona escogida por Dios? Si usted cree que usted fue escogido por Dios para una asignación en este mundo, vamos a ver qué es lo que usted debe de hacer. Tengo conmigo 9 puntos. Primeramente, debemos de aceptar el llamamiento divino como primera medida, aceptar la agenda de Dios, aceptar que Él nos escogió para una asignación. Debemos de rendir nuestra voluntad totalmente para aceptar la voluntad de Dios. Debemos morir a la agenda, nuestra agenda personal, ponerla a un lado y decir, ok, Dios, ¿cuál es tu agenda y cuál es tu voluntad? Y aceptarla. Amén. Número 3, debemos reconocer y tener una comunión y dependencia total de Dios. Es muy importante que usted aprenda a depender totalmente de Dios en todas las áreas, porque ya nosotros o ustedes ya no se mandan solos, ya dependen totalmente de Dios. Amén. Debemos de Número 4, no ignorar las maquinaciones del enemigo. La palabra de Dios nos dice que no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Debemos de tener en cuenta que el enemigo siempre está ahí para oponerse al plan de Dios. Él siempre está allí para hacer resistencia al plan que Dios ha depositado en tu vida, a la asignación que Dios te ha encomendado en tu vida. Amén. Número 5, saber que Satán y el infierno se oponen a esta asignación. Debemos de tener en cuenta y reconocer que el enemigo de nuestras almas siempre está oponiéndose a esta asignación, oponiéndose en qué manera. Él trae duda, él empieza a traer desánimo y debemos de estar bien pendientes y poder discernir las maquinaciones del enemigo. Amén. Número 6, tener resistencia en contra de cualquier ataque del enemigo y siempre ir más allá de las excusas. Amén. Entonces, ir más allá de las excusas, por lo menos podemos decir, bueno, es que estoy enfermo, es que está haciendo frío, está haciendo calor, el invierno. Debemos de dejar esto a un lado y seguir avanzando, porque el reino de Dios siempre está avanzando. Amén. Entonces, número 7, es muy importante adquirir conocimiento espiritual en todas las áreas. Tenemos la palabra de Dios nos habla de los 5 ministerios. Debemos de estudiar, debemos de meternos en la palabra y saber acerca de los 5 ministerios, porque cada uno de estos ministerios nos enseñan algo.
¿Cuáles son estos 5 ministerios? El ministerio apostólico, profético, el ministerio del maestro, del evangelista y del pastor. Cada ministerio nos enseñan diferentes áreas y siempre nos va a servir a nosotros como creyentes, como escogidos para estas asignaciones. Amén. Teniendo en cuenta también lo relacionado a la vida espiritual, ¿cuál hombre vamos a alimentar? Si al hombre carnal o al espíritu. ¿Cómo usted puede alimentar a la carne? Si usted se sienta a ver Netflix, televisión, a jugar videojuegos 4 o 5 horas, estás alimentando más al hombre carnal que al espiritual. Amén. ¿Cómo usted alimenta al hombre espiritual? Leyendo la palabra, leyendo diferentes libros, orando, mucha oración. Es una vida de consagración, de ayuno, de oración. Número 8, tener la dedicación, tener pasión, perseverancia, persistencia, estabilidad, orden. Por ejemplo, debemos ser constantes en la oración, debemos de perseverar en las cosas del Espíritu, debemos dedicar tiempo a la palabra, debemos de escudriñar las Escrituras porque ellas es lo que nos va a guiar, lo que nos va a enseñar y nos va a dar a conocer de Jesucristo, de aquel que le estamos sirviendo, de aquel que nos llamó con esta asignación. Amén. Y número 9, este punto es muy importante y quiero hacer aquí un enfoque, un énfasis de la historia de un profeta. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 13. Tengo acá mi Biblia y voy a leer tengo aquí conmigo la Biblia Plenitud de estudio. Entonces quiero leerles esta historia porque me parece que es bien importante en estos tiempos que estamos viviendo donde se abunda mucho la profecía, la palabra profética. Las personas tienden mucho a estar ahorita como en esta atmósfera de palabras proféticas y bueno, hay que tener mucho cuidado y reconocer primeramente que si Dios ya te habló a ti, te dio una palabra, una asignación, tienes que estar seguro que tú obedezcas a Dios, porque muchas veces, y pasó aquí en la Biblia, y si está aquí en la Biblia es porque el Señor nos quiere enseñar, muchas veces ha pasado que Dios te da una palabra, pero viene otra persona, a lo mejor sí es profeta con este don y te dice, no, mira, Dios dice que hagas tal cosa y tú estarás pensando, pero bueno, ya Dios me habló a mí. Entonces debes de tener muy en cuenta de que lo que Dios te dijo muchas veces no se lo va a revelar a otro. Pero tú tienes que estar seguro de lo que Dios te habló y decir, ya Dios me dijo algo, ya lo confirmó. Entonces yo no voy a escuchar, por muy profeta que sea, tienes que tener cuidado y primeramente creer a lo que ya Dios habló a tu vida. Amén. Por eso quiero traer esta historia, quiero compartir con ustedes para que vean y pues tengan un poco más de conocimiento. Amén. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 13. Dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incenso, Jeroboam era un rey. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esta fue la palabra que este profeta trajo acerca de el rey Josías, que esto aconteció 400 años después. Imagínate, una palabra profética
no tiene límite. Puede ser que se cumpla mañana, en un mes, en una semana o años más tarde, como vemos aquí que esta palabra profética se cumplió 400 años más tarde. Amén. Y dice, versículo 3, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Aquí vemos cómo Dios está guardando la vida del profeta, del hombre de Dios. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Wow, podemos ver la misericordia de Dios, amén. El rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Amén. Vemos aquí cómo Dios le da instrucciones a este profeta de que no coma, no reciba nada y que se vaya de regreso directamente a por donde vino. Amén. Entonces aquí dice que en el versículo 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vio su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado aquel varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras del varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. El otro le dijo, mintiéndole. Esta es la parte donde yo quiero que ustedes pongan atención. Este era un profeta y le mintió. Le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El profeta le hizo caso a este otro profeta que le dijo que un ángel se le había aparecido a él y que le había dicho tal cosa. Y este profeta creyó en él y se fue con él. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Qué tremendo que vemos aquí que
el profeta le dice la palabra que Jehová tu Dios te dio a ti, no que ningún ángel, ningún varón de Dios, fue una palabra directamente de Dios que le había hablado a este profeta. Y le dice, ahora por cuanto desobedeciste, am, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Y dice en el versículo 23, cuando habían comido pan y bebido agua, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Qué tremendo. Este profeta desobedeció lo que Dios le dijo, le hizo caso a otro profeta que según se le había aparecido un ángel y le hizo caso, se fue con él y ahora vemos cómo un león instantáneamente lo mata y allí queda su cuerpo. Quería hacer énfasis en esta historia y compartirla con ustedes para decirles, amados y amadas, de que tengan mucho cuidado con las palabras que el Señor les da. Si el Señor ya les ha hablado algo y les ha dado una palabra, les ha dado una asignación, tienen que tener mucho cuidado, tener mucha seriedad con esto. Aunque venga a lo mejor otra persona y les diga, mira, el Señor dice esto, o a mí me parece que tú tienes que hacer esto mejor, o me parece que este camino está mejor para ti, o toma esta decisión y te sacan de lo que ya Dios habló a tu vida, te sacan de tu asignación. Amén. Bueno, este es el mensaje por hoy. Les animo a que sigan estudiando, sigan metiéndose en la palabra de Dios y sigan confiando en el Señor. Sabemos que todos hemos sido llamados, ¿verdad? Pero pocos son los escogidos. Todos han sido llamados con un propósito. ¿Qué es un propósito? A lo mejor tú fuiste llamado con el propósito de ser un doctor, un médico, un ingeniero, de ser alguien que por lo menos vino a este mundo para a lo mejor ser una madre de familia, una ama de casa. Eso es un propósito y todos tenemos propósito. Y la palabra de Dios también nos habla de que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, sea lo que sea ser mamá, ama de casa, ser una empresaria, ser una persona con una carrera, como dije, ingeniería, medicina, cualquiera de estas carreras, sea aún atendiendo una tienda, aunque sea limpiando la iglesia, aunque sea la persona que está con los niños, todos tenemos un propósito y lo debemos de hacer con amor como para el Señor y no para el hombre, sabiendo que la recompensa viene de nuestro Señor, que la recompensa viene de Dios y aún no hacer las cosas esperando algo a cambio, sino hacerlo de corazón y sabiendo que Dios es fiel a sus promesas y que Dios nos va a recompensar según nuestras obras. Amén. Y donde quiera que estemos, que seamos de bendición, que siempre pensemos, dice la palabra, que es mejor dar que recibir. Y donde quiera que tú te encuentres, da amor, un abrazo, una sonrisa, una palabra amable, una palabra de bendición que puede cambiarle la vida, la circunstancia a otra persona. Amén. Para eso nos llamó el Señor también, para hacer bendición y para glorificar su nombre primeramente, para poner su nombre en alto. Que todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre de Dios, para que sepan que, dice la palabra, y el Señor nos manda que nos amemos los unos a los otros, para que sepan que son mis discípulos. Caminemos en amor, sigamos caminando en amor,
demostremos el amor de Jesús donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Amemos, demostremos ese amor. Si estás en tu casa, si eres madre de familia, si tienes hijos, ellos o padre de familia, ellos son los únicos. ah, eh, Nosotros somos los únicos que representamos a Jesús. Es la figura más cercana de Jesús que ellos tienen. Entonces hagamos este papel bien, seamos ejemplo, seamos testimonio y vivamos una vida con propósito. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.